Hola y bienvenidos al resumen militar de la guerra de Ucrania el 24 de junio del 2023. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas de la guerra de Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas, como sabrán, la PMC Wagner comenzó una especie de marcha / rebelión contra específicamente el Ministerio de Defensa de Rusia, no contra el presidente ni contra la Duma estatal, solo contra estos personajes que según Prigozhin son sus mayores enemigos, Gerasimov y Shoigu, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Hagamos un recuento primero de los hechos que han sucedido en este día a grandes rasgos para ir adelantando. Seguramente ya han visto todas las noticias, pero esto es lo que se sabe, por lo menos de forma oficial, ¿no? Se sabe que al comienzo del día, por así decirlo, la PMC Wagner, no todas sus unidades, pero algunas de ellas, en un convoy entraron hacia la ciudad de Rostov-on-Don. Como saben, hay muchos videos de cómo la PMC Wagner se instaló, algunas pocas unidades de los Wagner se instalaron en la ciudad y comenzaron a tomar algunos edificios importantes de la zona, incluso el edificio del Comando Sur, por así decirlo, de los rusos, ¿no? Han visto ya múltiples videos, habían civiles al lado de ellos, los militares de la zona pues no se opusieron, por así decirlo, no se opusieron en el sentido de que no es que se hayan unido a los Wagner, sino que directamente pues no podían hacer nada, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, eso pasó a las 6 a.m., los Wagner entraron a la ciudad de Rostov-on-Don y Prigozhin grabó un video diciendo que había como que tomado los principales edificios del lugar y que se dirigía a Moscú en su cruzada contra el Ministerio de Defensa. Acto seguido, la mayor concentración de las tropas de los Wagner se dirigieron específicamente por la carretera M4, que es la carretera que se utilizó, la principal que se utilizó por este gran convoy de parte de los Wagner, y siguieron avanzando a distintos sectores. Al parecer, hubo distintas zonas en las que los Wagner cruzaron desde la zona de Donetsk y Lugansk, desde las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, para salir hacia las carreteras principales, para juntarse a estos convoys y seguir yéndose al norte hacia la ciudad de Moscú, ¿no? Hacia el Oblast de Moscú y todo esto, ¿no? Como sabemos, pues los Wagner siguieron avanzando por la carretera principal. En el poblado específicamente de Boguchar se comenzó a reportar que ya para cuando estaban alcanzando este poblado, algunos canales de Telegram, veremos qué dice después el Ministerio de Defensa, por así decirlo, pero algunos canales de Telegram reportaron que los Wagner derribaron 3 helicópteros Mi-8 MTPR, un K-52, un Mi-35 y un avión IL-18VZPU, ¿no? Son estos aviones de espías que esa sería la baja más grave porque de una u otra manera esos aviones de espionaje, por así decirlo, son escasos y el personal, los pilotos y el personal de esos aviones pues es múltiple y toma mucho tiempo entrenarlos y como digo, esos aviones tampoco es que abunden, ¿no? Eso sería la pérdida más fatal. Y nada, también salieron algunos videos de cómo un helicóptero K-52 esquivaba un misil lanzado por los Wagner, supuestamente en la zona de acá, ¿no? Ahora, también cuando los Wagner alcanzaron este punto, al parecer tropas de los Wagner también cruzaron la frontera desde Lugansk y tomaron algunos sectores específicamente en estas zonas de acá. Las tropas rusas apostadas en este sector no entablaron combate, directamente se rindieron porque eran superados como 18-1, era un gran convoy, pues, nadie se esperaba esto, ¿no? De repente. Y pues las tropas rusas pues se rindieron, no entablaron combate y poco más, ¿no? No se unieron a los Wagner, pero fueron tomados, por así decirlo, como prisioneros, por lo menos momentarios, ¿no? Les quitaron sus armas y todo eso, ¿no? Los desarmaron, ¿no? Fue un ataque sorpresa, por así decirlo, ¿vale? Y mientras que el convoy principal pues se dirigía por esta zona, pues se comenzó a crear otro convoy que al mismo tiempo comenzó a juntarse con ese convoy principal, ¿no? Ahora, el convoy principal al parecer comenzó a desviarse específicamente en el poblado de Palorovsk. En este poblado se comenzaron a diversificar en 3 sectores, por así decirlo, en tres columnas, el convoy de los Wagner. Y el principal iba por la carretera M4, pero otros también tomaron carreteras alternativas y comenzaron a maniobrar por diferentes zonas. Y por ese mismo motivo, también mucha gente, por así decirlo,
le perdió el rastro a los Wagner y no sabíamos qué estaba pasando exactamente, dónde estaban. Se sabía que estaban en la carretera principal, pero como digo, habían otros convoys en las zonas laterales que comenzaron a maniobrar por otras carreteras secundarias, por así decirlo. Y pues el convoy como que se dividió en tres. Algunos estábamos viendo que pues algunos de los principales vectores eran alcanzar las tres carreteras principales que entran hacia Moscú, ¿no? Y entrar como que por tres sentidos distintos, ¿no? Hasta ahí iba toda la cosa. De momento pues se encontraba de esa manera. Justo cuando estaban por esta zona de aquí, en Novononiezh, principalmente no es que hayan entrado completamente al poblado como lo hicieron en Rosondón. Sí que pasaron alrededor de él, pero en el mismo pues hay un video de un helicóptero que fue derribado exactamente en este poblado. Algunos decían que es un K-52. Y poco más. Hay un video en teoría sobre esto, ¿no? Ahora, para esta hora... aunque me parece que esto ya, volviendo un poco en el tiempo, las tropas rusas, por así decirlo, del ejército ruso, fueron sacadas algunas unidades de la zona de Lugansk que estaban en reposo, por así decirlo, que estaban en sus campamentos, al igual que lo estaba Wagner antes de entrar a Rosondón. Pues algunas unidades específicamente de Akhmat fueron enviadas a la zona de Rosondón para... algunos estaban comentando de que era para comenzar un combate contra los Wagner, otros que los chechenos habían desertado y se habían unido a los Wagner, lo cual pues después el tiempo dio y quitó la razón, porque al parecer cuando los chechenos llegaron exactamente a un aproximado de las... si no estoy mal, lo tengo por aquí anotado, a las 2 p.m. los chechenos llegaron a las afueras de Rosondón y establecieron como que un cerco a la ciudad. No es que entablaron combate ni nada. Obviamente que estaban viendo a los Wagner. O sea, se vieron cara a cara, ¿no? Por así decirlo. Nadie se disparó entre nadie. Pero los chechenos entablaron, o sea, pusieron como que un cerco a la ciudad y ver qué pasa. También advirtieron a los civiles que tengan cuidado por cualquier cosa. Y poco más. Estaban ahí como que a las afueras viendo qué pasa con la situación. Y pues de momento, como pueden ver, aunque hay estos reportes de disparos contra helicópteros y todo eso, en verdad no hubo ninguna unidad del ejército ruso, ni ningún oblast, ni ninguna república que se haya levantado en armas. Los únicos que estaban en el sentido de levantarse en armas eran los Wagner. Y algo curioso que también se reporta es que para este momento, específicamente cuando los chechenos ya se instalaron, también se reportó que muchas de las unidades de los Wagner que estaban en la zona de operaciones de la guerra de Ucrania, obviamente, muchos de ellos no sabían qué estaba pasando, que directamente no se habían enterado. Y pues al parecer los Wagner no es que hayan entrado con todas sus tropas, y pues es bastante curioso que pues algunos se enteraron y otros no. Algunos estaban comentando que el convoy estaba formado por las tropas más de élite de los Wagner, este grupo de los 7.000, 10.000, y el resto de las tropas pues todavía estaban en la zona de Lugansk y Donetsk, ¿no? También salieron a pronunciarse algunos veteranos de Wagner diciendo que no estaban de acuerdo con Prigozhin, que ellos no quieren llevar el nombre de Wagner, que habían servido en Wagner si se trata de un rebelde y bla, 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 ¿no? O sea, un montón de gente, al contrario de lo que se decía en Estados Unidos, en otros países, pues al contrario de eso, como digo, ningún militar, ningún general, ninguna tropa de Rusia y algo curioso, ningún político en Rusia se unió a los Wagner, oficialmente por lo menos. Y es más, incluso la oposición que quiere tumbar a Putin, que sí que hay oposición en Rusia, por si no se han enterado, incluso la oposición tachó a Prigozhin como un traidor a la patria, y aunque estén en desacuerdo con Putin, también todo el mundo estaba en contra de Prigozhin a este tiempo, ¿no? En este momento, ¿no? Así que podemos ver, el convoy sigue avanzando, como digo, por 3 vectores, comenzó a avanzar. Y pues se reportó ya que la columna estaba en Yelets, que como saben ya se estaba acercando más y más a la zona, pero ahí ya comenzamos a tener reportes de lo que estaba pasando en Moscú, porque algo curioso es que también los rusos, para evitar el bombardeo masivo de desinformación que estaba comenzando de parte de Ucrania y de países de la OTAN y de todo tipo, ¿no? De troles, de hackeos de cuentas de Telegram, incluso hackeos de algunas radios y algunas estaciones de televisión, comenzó un bloqueo, por así decirlo, para evitar que comience a cundir el pánico en toda Rusia, ¿no? Que incluso algunos amigos de Rusia me estaban comentando de que
cundió un poco el pánico porque no por lo que estaba pasando con Wagner, sino por la desinformación, porque algunos comenzaron... Hay que tener en cuenta que cuando esto estaba pasando, justo cuando, por así decirlo, justo cuando se encontraban en este triángulo de acá los Wagner, comenzó a haber esta desinformación de que no, es que el regimiento de paracaidistas se rebeló, es que no, es que este Oblast acaba de declarar la independencia, no, es que aquello de... También justo para cuando estábamos en esta zona de acá, algunas cuentas pro-ucranianas, por así decirlo, comenzaron a decir que Putin había huido del país y que estaba, o sea, que había cogido un avión y se había ido, por así decirlo, lo cual el portavoz mismo del Kremlin le tocó salir a decir que no. Incluso Putin, como saben, no es que viva en el Kremlin, tiene sus propias casas, pero en ese momento, por la situación que se estaba desarrollando y por las reuniones que estaban teniendo, Putin se encontraba en el Kremlin en ese momento y poco más, ¿no? Ahora, volviendo a lo de Moscú, se sabe que para este momento las dos divisiones, que por si no saben, Moscú tiene dos divisiones de defensa territorial, en teoría no son de defensa territorial, en verdad son dos divisiones mecanizadas, o sea, son pesadas estas divisiones que están específicamente para defender Moscú. Incluso algunas de esas unidades son las que tienen el T-14 Armata y todos estos, ¿no? Incluso el FSB, el GRU, algunas de las unidades están apostadas en Moscú, así que... En teoría incluso lo superaban en número y en equipamiento a los Wagner, ¿no? Y algunas carreteras y algunos puentes en la zona de Moscú se comenzaron a subir videos de cómo las tropas de estas divisiones específicamente comenzaron a tomar posiciones para defender las carreteras principales y comenzaron a postear algunos videos de cómo los puentes, carreteras y todo eso estaban comenzando a ser ocupados por la infantería, por algunos vehículos rusos, no dentro de Moscú, sino en las afueras para entablar combate directamente con la PMC Wagner, ¿no? Hasta ese momento la situación era ultra tensa, no se sabía qué estaba pasando y poco más, ¿no? Ahora, cuando la PMC Wagner llegó a este cuadrante de acá, por así decirlo, no se sabe exactamente hasta dónde llegaron, pero por poner un ejemplo que aquí lo ponen, cuando llegó a este cuadrante de acá, específicamente a las 10 p.m., ya a unos 200 kilómetros, de Moscú, pues se nos había informado que lo siguiente, según algunas fuentes y según la misma Cancillería de Bielorrusia, al parecer Lukashenko, presidente de Bielorrusia, le pidió oficialmente a Vladimir Putin que si podía negociar con Prigozhin y al parecer durante todo el transcurso de esta marcha por la justicia que montó Prigozhin, marcha violenta, en todo ese transcurso, al parecer han habido negociaciones en todo el transcurso y pues al parecer a las 10 p.m. se llegaron a un acuerdo firmado por múltiples partes, incluso al parecer Putin firmó una parte, Lukashenko es como que un garante de él y Prigozhin también es un garante de él. Al parecer, en lo último que se ha informado, pues a Prigozhin se le han quitado los cargos imputados de terrorismo y agente externo y todo esto. También se ha dicho que Prigozhin ya no va a ser líder de la PMC Wagner y que los miembros de la PMC Wagner pues van a ser adjuntos al Ministerio de Defensa, lo cual quiere decir que la PMC Wagner va a ser una unidad más del ejército ruso, esta vez oficial. Lo cual es curioso porque, a ver, en teoría los Wagner están en el extranjero, ¿no? Por lo cual Rusia ahora tiene presencia en el extranjero de un momento para el otro, si eso es verdad, ¿no? Si la gran mayoría de estas unidades son adjuntas al Ministerio de Defensa, ¿no? No todas, al parecer, van a ser adjuntas. Yo creo que va a pasar algo tipo Blackwater, que algunos van a seguir con un nuevo nombre y otros van a intentar mantener el nombre. Veremos qué pasa con esto de Wagner, ¿no? Pero en teoría Prigozhin ya no va a ser el líder de la PMC Wagner, ¿no? Y también se ha hablado de que en el Ministerio de Defensa de Rusia van a haber cambios. Y algo curioso es que durante todo el día los dos, ni siquiera Putin, ¿no? Porque incluso Putin dio algunos discursos hablando de la traición y bla, 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 ¿no? Porque Putin, de una u otra manera, esto no era contra el gobierno de Rusia, ¿no? Era más contra Shoigu, todo eso. Sí que es verdad que esto daña la reputación de Putin y de la Duma estatal y todo esto, pero aún así no era contra ellos, era más contra Shoigu y Gerasimov, ¿no? Estos dos, Shoigu y Gerasimov, no se pronunciaron durante todo el día y hasta ahora no han pronunciado ninguna palabra. Como digo, en teoría en este acuerdo firmado por Lukashenko, Putin, Prigozhin y todos estos, hay algo de que va a haber como que una reforma en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas de Rusia y todo eso. O sea, supuestamente va a haber un cambio que ya se ha consensuado y como digo, estos dos no se han pronunciado.
No se sabe si han sido destituidos, si se fueron del país, si les pasó algo. No se sabe, pero no se han pronunciado para nada y estamos a la espera de ver cuáles son sus palabras sobre todo esto, ¿no? Y también ver qué dice un poco más Putin sobre todo esto. Pero eso es lo que sabemos de momento y es bastante curioso cómo se desarrolló todo. Porque si se dan cuenta, todo salió como... Había mucho caos, pero en el caos había mucho orden. A ver, ¿ahora qué pasa? En teoría, Prigozhin, junto a algunas unidades de los Wagner, algunas, ¿no? Junto a su convoy de los Wagner, van a ir a Bielorrusia, ¿no? Que incluso Lukashenko pues ha proporcionado como que garantías de que van a ir a Bielorrusia y Putin incluso con su palabra ha dicho que no les va a pasar nada a Prigozhin y a sus tropas y se están dirigiendo a Bielorrusia, ¿no? Lo curioso es que al parecer las tropas de los Wagner están saliendo de la zona de operaciones de Lugansk y Donetsk para juntarse con las tropas del norte, incluso las que estaban en Rosondón se están juntando, para ir al norte y pasar exactamente por el Oblast de Belgorod, el Oblast de Kursk, el Oblast de Briansk y luego entrar a Bielorrusia. Ahora, ¿por qué algunos estamos diciendo, ok, agárrense de su cuñada, en plan, esperemos, o sea, en este momento yo diría que hay que esperar a ver qué pasa con ese nuevo convoy que se está dirigiendo a Bielorrusia? ¿Por qué? En este mismo momento se puede decir que los rusos han movilizado a 20.000 tropas, sembrando el caos, y que ahora están yendo a la región de Belgorod, sabiendo que en Belgorod han sido desplegados los chechenos. Algunos estamos diciendo de que esto tiene pinta sospechosa. De que de un momento los rusos, algunos estaban comentando de que algún momento los rusos están inventando una trama ahí de película solo para hacer un movimiento justificado, por así decirlo, de sacar 20.000 tropas, y no es que pasar desapercibido, sino que sacar 20.000 tropas con otro pretexto. Hay algunas fuentes que tienen vinculación con la PMC Wagner que estaban diciendo que los Wagner iban a volver al frente y que solo tocaba esperar y que todo esto era mucho drama y que los ojos estaban sobre Wagner, pero era lo que querían. No tengo ni idea hasta que, por así decirlo, hasta que ese convoy, o esas unidades de los Wagner no lleguen a Bielorrusia. Yo creo que Ucrania va a estar ahí viendo lo que pasa en su frontera. Porque lo que digo, nada le impide a los Wagner que en vez de ir a Bielorrusia, cogen y bajen directamente a Belgorod y comiencen una campaña contra Kharkiv. En plan surprise, motherfuckers, ¿no? Claro. Ahí ya es un poco la especulación, ¿no? Tendremos que ver qué pasa. A lo mejor no pasa nada y van a Bielorrusia y poco más. Ahora, otra cosa importante que ha pasado. En Bielorrusia, en este momento cuando comenzó el caos, al parecer estos rebeldes bielorrusos que están peleando en Ucrania comenzaron, por así decirlo, lo mismo que pasó en la zona de Belgorod con estas unidades rebeldes rusas. Comenzaron a poner videos de que las células dentro de Bielorrusia se alcen en armas, comenzaron a contactar a las células rebeldes, comenzaron a postear videos, el líder de esta revolución bielorrusa en Ucrania, de que iban a entrar a la zona de Bielorrusia, por lo cual, al parecer, el servicio de inteligencia, no solo de Ucrania, sino de la Federación de Rusia, comenzaron a trabajar exhaustivamente y están ahorita mismo rodando cabezas en Bielorrusia, porque, al parecer, algunas de las células terroristas, como quieran llamarlo, algunas de estas células que entablaron contacto y que al parecer tenían incluso financiamiento de Occidente, fueron pilladas con las manos en la masa. Y nada, estamos viendo que pues en Ucrania está comenzando una purga y en Rusia está pasando lo mismo. Algunos miembros de, por así decirlo, algunos oligarcas y algunos canales de Telegram, algunos blogueros, algunos canales de televisión, algunos incluso políticos, comenzaron a no unirse a Wagner, pero comenzaron a hacer insinuaciones, o algunas personas se comportaron de forma peligrosa y encima algunas se ha reportado que han tenido incluso contacto con Occidente cuando todo esto estaba ocurriendo. Y pues al parecer el FSB y el GRU han estado trabajando durante todo el día viendo y, como dirían ahí, anotando en la listita los nombres de los que estaban ahí apoyando a los Wagner, de los que estaban diciendo sí, afuera Putin o sí, afuera Shoigu y todos estos. Y pues lo que se espera en los siguientes días es que, como saben y como dije, no va a haber repercusiones contra los Wagner.
Pero nada se está hablando de la gente que comenzó a intentar promocionar una rebelión en Rusia, ¿no? Algunos estamos viendo que pues ya han comenzado, que por lo menos en estos días el FSB va a tener trabajo y de sobra, ¿no? Así que poco más, es bastante curioso, es como un teatro, en mi opinión todo esto tiene pinta de teatro porque si ustedes han seguido la historia de Rusia, entenderán primero una cosa, Lukashenko no hace nada sin que Putin lo diga. Es más, eso de la garantía de que Lukashenko le va a garantizar a Prigozhin su bienestar, Putin le dice, mándame a Prigozhin y Lukashenko dice, sí señor. Todos saben que esa relación entre Lukashenko y Putin pues es muy, muy cercana, ¿no? Por lo cual eso de las garantías de que va a ir a Bielorrusia no tiene mucho sentido, en mi opinión. Otra cosa, los cargos imputados de rebelión y de terrorismo han sido quitados. Eso jamás ha pasado en la historia de Rusia. Ustedes saben cómo han tratado a los rebeldes de verdad, los rusos. Vayan a ver Chechenia en estos casos. Todo esto tiene una pinta muy sospechosa y es bastante curioso cómo la gente ha reaccionado. En mi opinión, lo más curioso de todo es ver cómo la gente en el aspecto general de las cosas ha reaccionado. Incluso Estonia, Latvia, Lituania, todos estos comenzaron a incitar a su población de que no viajen a Rusia, comenzaron a activar a sus fuerzas armadas en caso de que algo explote, por así decirlo, una guerra civil de verdad en Rusia. Algunos en Siria comenzaron a promulgarse diciendo de que si Putin necesitaba iban a mandar tropas. Algunos aliados de Moscú comenzaron a llamar a Moscú a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Porque, sabes, es preocupante que alguien que tiene armas nucleares comience una guerra civil, ¿no? Y también en Kiev hubo un desconcierto de que ni siquiera Kiev sabía qué carajo estaba pasando. Sí que es verdad que el director de la inteligencia de Ucrania apoyó las acciones dijo que apoyaba las acciones de los Wagner y Zelensky igual, lo cual es un poco raro porque de una u otra manera, pues les quiero recordar que la PMC Wagner amigos de Ucrania no son porque mataron un montón de ucranianos, pero bueno. Ucrania estaba intentando aprovechar lo máximo posible a ver si se generaba de verdad una guerra civil y pues de momento pues no lo ha logrado. Ahora, vamos ya a Ucrania, porque no hay que olvidarse que la guerra de Ucrania no es que se ha congelado. ¿Por qué? Al parecer, Ucrania, ni tonto ni parado, en las últimas 24 horas, específicamente como a las 5 de la tarde, por así decirlo, cuando Ucrania se dio cuenta que todo esto pues, tenía pinta de ser más verdad que falso, comenzó operaciones masivas. Damas y caballeros, algunos están reportando que Ucrania ha comenzado la fase 3, por así decirlo, la fase masiva de la ofensiva ucraniana. Han comenzado a lanzar brigadas enteras al frente, al parecer, y han intentado romper múltiples zonas defensivas. Es verdad que por los acontecimientos del día de hoy nadie ha prestado atención, por así decirlo, al frente de Ucrania, pero los que hemos estado siguiendo de cerca lo que está pasando, al parecer cuando Ucrania se dio cuenta de que pues de cierta manera todo esto era real, Ucrania pues comenzó sus operaciones ofensivas. Al parecer los rusos están parando todas estas ofensivas, pero aún así se han intensificado los combates de manera exponencial. Eso en la zona principalmente de Zaporilla. Pero en la zona de Bakhmut más de lo mismo. Incluso las unidades que estaban apostadas de parte de los ucranianos en estas zonas laterales, en los dos salientes que pues de una u otra manera Ucrania quiere recuperar, pues al parecer Ucrania ha comenzado una especie de ofensiva masiva en el que la Brigada 35 al parecer se lanzó, y la 36 se lanzaron por completo al combate y han sido diezmados, pero aún así el resto de unidades, que como saben hay bastantes unidades ucranianas apostadas en la zona de Zaporilla, siguen intentando abrirse paso por completo hacia la zona de Dubo-Vasilivka y Klitschivka. Al parecer estos avances, como lo han denominado incluso los regimientos apostados en la zona de Zaporilla, los avances zombies de Ucrania se han intensificado de manera masiva y Ucrania está aprovechando, por así decirlo, el caos para lanzar su ofensiva de forma grande. De momento no ha tenido mucho éxito y de momento las pérdidas igual se han reportado por cientos y los vehículos igual. Así que pues de momento se encuentra de esa manera la situación, que pues como pueden ver se está comenzando a agravar en el frente de Ucrania, que algunos pues se han olvidado de la guerra de Ucrania, pero en verdad siguen ahí, ¿no? Ahora, como último dato, según los ucranianos, han establecido una cabeza de puente específicamente en esta zona del puente de la carretera M14 a M17 y según ellos han movido 3 tanques al otro lado y han establecido una cabeza de puente
Repito, como siempre, este puente en teoría fue instruido los ingenieros de Ucrania para reparar ese puente, creo que eran 12 horas, creo, para reparar todo el puente y pues Ucrania quiere tomar ese puente y al parecer han establecido una cabeza de puente al otro lado del río Gerson. Y pues, como digo, como las operaciones ofensivas masivas de Ucrania están comenzando, aprovechando el caos y aprovechando la distracción de Prigozhin, pues están intentando incluso cruzar el río Dnieper, ¿no? Así que veremos qué pasa en los siguientes acontecimientos. Lo más interesante de todo esto es que si esto no fue... o sea, pueden llamarlo una guerra civil, comillas, sí y no. Guerra civil hubiese sido si se hubiese levantado algún gobierno, algún oblast, ¿saben? Algún bando militar del ejército ruso, pero de momento solo ha sido una disputa de un grupo mercenario, por así decirlo. Y como digo, todavía la amenaza no ha pasado y ni siquiera para los... Bueno, también podría ser para los rusos, ¿no? Que de momento Prigozhin coge y diga, jaja, surprise motherfucker, y vuelve otra vez a Moscú, ¿no? Podría pasar. No estamos seguros qué mismo va a pasar en la situación, pero yo diría personalmente que le presten mucha atención a este convoy de los Wagner que se está dirigiendo a Bielorrusia. Porque está pasando justito por la zona de Belgorod. Y poco más. Veremos qué pasa con todo esto. Ahora, como saben, Ucrania ha comenzado movilizaciones totales ya en 4 oblasts, si no estoy mal, en 4 ciudades principales. Se espera que Ucrania reclute entre 200.000 y 300.000 nuevos combatientes de entre 18 a 59 años. Y Vladimir Putin también firmó una orden en la que supuestamente los crímenes, por así decirlo, y la edad de reclutamiento ha sido subida. Por lo cual, pues, la Federación de Rusia también está tomando medidas para reclutar a nuevo personal. Sin mencionar que eso de que exsolver algunos cargos criminales tiene mucho que ver antes de lo que pasó con los Wagner. Porque si ahora los Wagner firman contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia, pues en teoría ya no se le pueden imputar ningún cargo de rebelión a esas tropas que firman el contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia, ¿no? Todo es bastante interesante. Mi opinión personal es que todo esto es un teatro de la gran flauta. Y es más, yo también pienso que ni los países de Occidente se lo creyeron. A ver, yo sé que las noticias ponen ahí rebelión de Prigozhin y todo eso, pero incluso si ustedes ven las actividades de Inglaterra, de Estados Unidos, esos países se quedaron solo viendo el teatro y pues, no hicieron nada. Si en verdad hubiera una guerra civil como tal, la OTAN estaría en una movilización total solo por el hecho de que, a ver, les quiero recordar, la Federación de Rusia es el lugar donde el país con más armas nucleares existe en este momento, con más tropas movilizadas para combate y con más de todo, por así decirlo, con más misiles tácticos, ¿no? Que comience una guerra civil de verdad, o sea, la OTAN no sabe en qué manos va a acabar un misil nuclear, por así decirlo, y la OTAN tiene, por así decirlo, protocolos en caso de que algún país que tenga armamento nuclear caiga en una guerra civil. Incluso cuando Pakistán estaba en estas revueltas ya se estaba hablando de que la OTAN intervenga o que la OTAN comience a prepararse en caso de que algo pase, porque la OTAN tiene algunos que otros enemigos en Pakistán y pues uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero con lo de Rusia, todo el mundo solo estaba viendo el teatro, viendo los convoys, viendo cómo los civiles pues estaban ahí tomándose fotos al lado de los tanques, al lado de las tropas y pues poco más. Ha sido un espectáculo. Yo lo diría tal cual, ha sido un espectáculo. O sea, ¿qué más? Lo más trágico podría ser si se confirma lo de el derribo de esos pilotos, que según lo que se reportaba creo que murieron como 12 pilotos de la Fuerza Aérea Rusa. Eso sería lo más trágico del día, pero de ahí, suponiendo que es verdad, ¿no? Pero de ahí no ha pasado nada en plan significativo. La reputación seguramente de Putin y la Duma estatal a nivel internacional haya caído. Creo que eso le queda claro a todos, que todo el mundo va a estar aprovechando ahí, poniendo posts de no, Rusia comienza una rebelión. Lo cual no es cierto porque, lo que digo, incluso preguntando a los rusos que conozco, todo el mundo estaba en plan, no nos vamos a rebelar, nadie está hablando de rebelión, todo el mundo está cabreado con los Wagner. Gente que apoyaba a los Wagner comenzó a quitar banderas, comenzaron a quitar carteles, fotos, comenzaron ¿sabes? Incluso he visto gente que la más fanática Wagner de repente dejaron de seguir a los Wagner y comenzaron a decir, pero ¿qué carajo está haciendo? Porque más que nada no es cosa de los Wagner, es más cosa de Prigozhin. Prigozhin es el que supuestamente se volvió loquísimo y quiere comenzar todo esto, ¿no? Y pues nada, eso es lo que pasa cuando tienes un civil a cargo de una organización militar. ¿Qué más podemos comentar? Eso es lo que ha pasado de momento. Estaremos al pendiente de más noticias. Seguramente más que nada en Ucrania. En Ucrania, pues como pueden ver, las operaciones militares se han intensificado.
El frente no se ha parado para nada y es más, ha comenzado a activarse de manera masiva, ¿no? Así que poco más podemos comentar por el momento. Muchas gracias por ver, dale like, comenta y ya sabes, vuélvete miembro de Patreon si quieres apoyar monetariamente el trabajo de este canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.